Yo soy Claudio Saúl Velázquez, soy originario de Purísima, de Bustos, aquí en Guanajuato. Estudié la carrera de Artes Plásticas que ofrece la Universidad de Guanajuato, en Guanajuato Capital. Pues trabajo mucho con la tradición, los ritos populares, sobre todo de la periferia. Generalmente las soluciones a las que acudo son las que me pide el proyecto y llego al proyecto a partir de referencias, ¿no? Pueden ser los recuerdos, me gustan mucho las caminatas, es algo que me ayuda bastante, sobre todo a aclarar, a ver y observar la cotidianidad, ¿no? Sobre los objetos sí tengo una relación bastante interesante con ellos y a partir también esta práctica de salir, de buscar, de encontrar, empiezo a tomar los objetos como parte de mi trabajo. Algo que siempre me he planteado es eliminar el objeto como la anécdota, que sea a partir de algo en específico y que sea el objeto como tal, ¿no? O sea, es limpio y su carga es la carga que tiene el objeto como tal, no la que yo le coloco. Entonces se deja de curar, por así decirlo, y se coloca tal como es. Creo que ese es mucho más ágil para entregar o para transmitir o para generar un diálogo con otras personas sin la necesidad de que me lleve a mí cargado, ¿no? El objeto, sino que él sucede por sí mismo y acontece por sí mismo. Esto de las nuevas realidades, maneras de hacer contacto y de trabajar juntos, pero a la distancia, ¿no? Eso me parece bastante interesante y que sobre todo en esta residencia se ha visto reflejado. Y el intercambiar o el compartir sobre todo informaciones a las que muchos acudimos, pero que consideramos como generales en todo el ejercicio de las artes, y no es así, ¿no? Cuando eh, alguien comparte algo que a ti nunca se te hubiera ocurrido compartir, me parece de lo más loable, ¿no? Cómo cada quien entiende su relación con la distancia y a partir de eso es que se genera un diálogo no necesariamente presencial. Me ha gustado mucho esa manera de interactuar. Yo como artista emergente había tenido muy poco roce con artistas formados, ¿no? O ya con una carrera importante. Y pues me parece magnífico poder aprender de todos los que he estado compartiendo, sobre todo sus procesos, sí, a las soluciones a las que acuden y cómo es que acuden a ellas. Eso me parece súper interesante. El hecho de poder compartir con personas que tienen las ideas bastante claras y sus procesos bastante trabajados, me parece muy enriquecedor, ¿no? Es algo que te ayuda en tu formación. Con el barro, te comento, había sido mínimo, ¿no? Fueron un taller en la universidad y realmente fue modelado, no fue nada más allá. Entonces me emocionó mucho cuando recibí la invitación, porque generalmente trabajo a partir del material o utilizo el material como pretexto y aquí el material era la parte, la resolución final, ¿no? Tiene que ser ese material o tendría que ser. Entonces conocerlo, como lo hemos hablado sobre sus tiempos, las formas y las posibilidades que me parecieron infinitas, está increíble. Tengo la intención de adoptarlo como un material que se quede como en mi cajón de herramientas, ¿no? Porque me parece súper noble y bastante interesante para trabajar. Y como hablaba Alejandro, que pues es un material de ritual, ¿no? Pensar que el barro está relacionado incluso con la creación del hombre, según los rituales religiosos, eso me parece también digno de mencionarse. He aprendido un montón de cosas, muchísimas, eh, respecto a los materiales, la cerámica o el barro. Yo lo tenía en un apartado como que es precioso, es ornamental y es funcional, ¿no? Y desde que he llegado o llegué al proyecto,
pues me di cuenta que no, que las posibilidades son infinitas y no es para nada lo que yo tenía así como tatuado en la cabeza de cómo funcionaba o hacia dónde iba eso. Sí, el gran punto que compartimos entre todos los que estamos es sobre cómo aplicar la energía, cómo hacer que la energía resulte en algo relacionado con el barro. Entonces yo pensé en el sonido, ¿no? Pensando en las vibraciones que se producen, pensé en una instalación sonora. Entonces llegamos a la conclusión entre todos de que podríamos hacer una escultura sonora que funcione como un órgano. Este órgano está funcionando con vapor, es la primicia, ¿no? Con vapor y que sea autónomo, pensando en actividades de la cotidianidad, como lo es el carrito de camotes, ¿no? Que es parte de la cultura periférica, de la cultura, sí, de la periferia del país. Entonces, a partir de eso es que yo he estado trabajando, haciendo flautas, haciendo tubos de resonancia y para poder montar esta escultura sonora.